Javier Iñiguez, secretario técnico del Acuerdo Nacional, nos acompaña esta mañana. Yo quería comenzar leyendo la definición del acuerdo. El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado, elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. Lo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le ha propuesto a Keiko Fujimori, ella lo ha aceptado ayer con miras al diálogo que se celebra a partir de las 4 de la tarde en Palacio de Gobierno, es que las propuestas y los acuerdos sean sometidos, si es que hay acuerdos, ¿no?, sean sometidos a consideración del Acuerdo Nacional. Señor Iñiguez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo va a funcionar este mecanismo de transmisión, digamos, entre un diálogo entre el presidente de la República y en este caso la jefa de la oposición hacia el Acuerdo Nacional? ¿Cómo funcionaría? ¿Se ha dado antes? Por supuesto, pues conocemos las sesiones del acuerdo, pero ¿esta figura es nueva? No del todo, porque antes también hubo reuniones bilaterales con los miembros de los partidos, desde el Ejecutivo, y un paso siguiente fue el empezar una ruta que no terminó, porque vinieron los desastres del Niño Costero, que cambió la agenda, pero los pasos en ese momento fueron que el gobierno presentaba los puntos de acuerdo del diálogo con los distintos partidos para someterlos al Acuerdo Nacional, recibir en el Acuerdo Nacional las alternativas, comentarios, críticas, propuestas, y luego recogerlos por parte del Ejecutivo y volverlos a llevar al Acuerdo Nacional para ver si estaban, digamos, de acuerdo en impulsar ese tipo de iniciativas que habían recogido previamente de las sesiones. Aquí también podría darse entonces una vía de ida y vuelta. Es una fórmula. La fórmula más inmediata, la primera, será sin duda presentar a los miembros del Acuerdo Nacional, sociedad civil y partidos políticos, los resultados de la conversación de hoy día. El Acuerdo Nacional nace precisamente, ¿no?, con la caída del régimen de Alberto Fujimori y la necesidad, en principio yo creo, de salvaguardar una suerte de compromiso para empezar con la democracia, ¿no? Y por supuesto, bueno, se han ido desarrollando estas políticas de Estado de las que vamos a hablar ahora. Y a lo largo de los años, en realidad, la afiliación al Acuerdo Nacional ha sido una suerte de prueba ácida para los candidatos que se presentan a la presidencia, como otra vez una garantía de respeto a las instituciones democráticas, lo cual es indudablemente pues sano. Ollanta Humala pasó por ese proceso en su momento y Keiko Fujimori también lo pasó. Ahora lo que se dice es, bueno, ¿qué está pasando con el Acuerdo Nacional? No se sabe en qué está en la nebulosa. En lo que va de esta administración, usted es secretario técnico desde el 2011, en lo que va de esta administración, ¿qué cosa es lo que nos puede contar con respecto a las tareas del Acuerdo Nacional y los logros? Bueno, en primer lugar, que está activo y está promoviendo iniciativas de consenso, que es su trabajo. El trabajo del acuerdo es promover consensos. Estamos con el borrador, por ejemplo, ya prácticamente aprobado en grupos de trabajo multipartidarios sobre TICs, Tecnología de Información y Conocimiento, porque el Perú está muy atrasado en esa ruta y requiere un rumbo, requiere una dirección de política general sobre ese tema. Y luego estamos también prácticamente programada una sesión de reforma del sistema judicial, en coordinación con el presidente del Poder Judicial, don Duberlí, con la finalidad de que él presente y se socialice sus planes para mejorar y cambiar la situación del sistema judicial. Eso en lo que a la actividad del momento, independientemente de la cita entre el presidente y la señora Keiko. Pero desde que se funda, digamos, el Acuerdo Nacional tiene resultados muy concretos. Por ejemplo, la política quinta es la que da lugar a la existencia luego de ese plan, ¿no? Es la que da lugar a los programas presupuestales estratégicos, que es una manera de gobernar el país que fue muy importante, con el compromiso de la mejora de calidad de gasto en una visión de largo plazo que se aprobó en 2005. Y así podríamos seguir. En política exterior se respaldó, lo cual fue muy importante en un momento determinado, a los negociadores en La Haya, para que pudieran tener la libertad, la flexibilidad para negociar sabiendo que tenían el respaldo del país. En política de seguridad nacional, los expertos en esto que han elaborado el libro blanco
en defensa nacional consideran que lo que se aprobó en el Acuerdo Nacional, lo que es la política número 9, fue muy importante para elaborar el Plan de Defensa Nacional del Perú. Y así podría seguir con cosas relativas al sistema educativo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque se fue en paralelo y se acompañaron y se reforzaron mutuamente, por un lado, el proyecto educativo nacional, que ya tiene varios gobiernos hacia atrás y que es una auténtica política de Estado, porque dura varios gobiernos, ¿no? Con pequeñas variaciones según cada gobernante, pero que sigue una ruta de mejora del sistema educativo. Los temas de hoy abarcan seguridad, lucha contra la corrupción, promoción del empleo, reactivación económica, reconstrucción con cambios. Suena a una agenda a la cual nadie se podría oponer, pero al mismo tiempo suena a una agenda que podría tener, digamos, el riesgo de caer en la abstracción. ¿Cómo el Acuerdo Nacional podría ayudar a aterrizar estos acuerdos y llevarlos adelante? Bueno, las posibilidades son diversas. Tenemos que discutirlas una vez que sepamos exactamente cuáles son y cuáles trae al Acuerdo Nacional el Gobierno, y cuáles respaldará Fuerza Popular junto con otros partidos para que esa sea efectivamente una agenda priorizada. Una vez que la agenda es priorizada, se hace pública y en el caso del Acuerdo Nacional se explica, se cuenta cómo es, en qué consiste, yo creo que la necesidad de un apoyo mutuo entre el Congreso y el Ejecutivo para sacar adelante ese tipo de proyectos me parece que será más fácil, porque habrá una conciencia ciudadana que señale lo prioritario de ese asunto y, por lo tanto, la decisión de que no se frene ese tipo de proyectos. Porque lo que ocurre aquí es que, y yo creo que es parte del problema, es que lo que se sostiene es que las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre Pedro Pablo Kuczynski y el Fujimorismo, en lo programático probablemente no son tan profundas. De repente pues hay algunos puntos y hay algunas leyes que se han aprobado en el Congreso que han llamado la atención porque han sido calificadas de populistas y demás, pero en realidad en términos doctrinarios, si es que los hay, no habría una diferencia, y que la diferencia sobre todo pues sería pues de carácter político, no de heridas que no cicatrizan de la campaña, es decir, propias de la puja política. El acuerdo entonces podría servir para recordar a los actores políticos de, ojo, ustedes se han comprometido a esto, ustedes no están en desacuerdo, ¿no?, con el rumbo que debe seguir el país, y por ejemplo, ahora que se habla de que la economía comienza a resentirse probablemente, ¿no?, por este desencuentro político, esto sirva como garantía, como un reclamatorio que en realidad la ciudadanía tendría que hacerle a los políticos en este caso. Bueno, me parece una buena fórmula, pero añadiría que en muchos puntos programáticos. Nosotros hemos revisado en el Acuerdo Nacional todos los programas de gobierno en la campaña electoral y lo que hemos encontrado es que hay 8 o 10 puntos de fondo que no solo son consenso entre Fuerza Popular y el Ejecutivo, sino que son consenso con el resto de partidos políticos que lidiaron en esa campaña. Así es que sí hay consenso. ¿Nos puede dar un par de los más relevantes? Me refiero a los de las prioridades de la reactivación, educación, por supuesto, salud, ¿no? Y con salud en concreto, en el Acuerdo Nacional hemos aprobado un proyecto de reforma de salud por consenso, en donde estaba Ejecutivo, gremios, Federación Médica, Colegio Médico, otros gremios del sector salud, estaban los farmacéuticos, las empresas del sector, en fin, estaban prácticamente todos. Que bien serviría para poner sobre la mesa en el contexto de esta huelga, ¿no? Por ejemplo. Ahora, cuando comenzó este gobierno, usted señaló que el Ejecutivo pues le quería dar dinamismo, ¿no?, otra vez al tema del Acuerdo Nacional. Nos comentaba que el trabajo había ido avanzando más o menos a buen ritmo hasta que ocurre la emergencia climática. De ahí el Ejecutivo no ha recurrido al acuerdo como debería, no ha logrado retomar esta relación de trabajo cotidiana con el acuerdo. Bueno, yo diría que siempre el Ejecutivo y especialmente en este caso el Premier, don Fernando Zavala, ha tenido al acuerdo siempre en un lugar significativo para la decisión de informar y para la decisión de dialogar y compartir lo que piensan con fuerzas incluso de la oposición. Nos faltó en la agenda anteriormente programada llegar a 2 puntos muy queridos en realidad por el propio Ejecutivo, que son agua, saneamiento, desagüe,
que con el niño costero, digamos, terminó pasando a segundo plano como preocupación inmediata hasta enfrentar la emergencia que conocemos todos. Ustedes han desarrollado políticas de agua concretas, o sea, Sí, claro, y evidentemente era un interés de Pedro Pablo Kuczynski muy grande y una promesa de un eje de campaña, en realidad, más que una promesa. Así es. Y en ese sentido, en el acuerdo hemos provisto al país de un rumbo, tanto en política de riesgo de desastres, la política 32, la política de ordenamiento territorial, que es crucial ahora para reubicar personas, desarrollo urbano, cantidad de temas, y la política de gestión del agua, que de nuevo es crucial para la vida concreta de la gente y, por supuesto, para la salud de la infancia, y etcétera. Cuénteme, ¿quién es el representante de Fuerza Popular que ha asistido a las últimas sesiones del Acuerdo Nacional? Bueno, sí, quiero decir además que los partidos fujimoristas asisten desde hace muchos años al Acuerdo Nacional de manera regular. En concreto, ahora, en Fuerza Popular, Rolando Reátegui, Karina Beteta son los dos delegados de Fuerza Popular que asisten regularmente a las sesiones y colaboran, participan, intervienen, como por ejemplo ahora han intervenido el congresista Reátegui en dar un primer visto bueno al borrador que tenemos de Política 35 sobre tecnología de la información y sociedad del conocimiento, al cual el Perú debe llegar, porque está adelantado en algunos temas en ese aspecto, pero en otros está muy atrasado. Para terminar, ¿hay una convocatoria luego del diálogo? ¿Ya hay una convocatoria fijada? ¿Ya hay una fecha? ¿O se hará en la convocatoria regular que se esperaba o que ya estaba programada? ¿Cómo va a ser ese procesamiento inmediato? Sí, ya he coordinado con el Premier al respecto y hemos quedado en que la próxima semana tendríamos ya una sesión. Tenemos que fijar exactamente el día y la hora, pero hemos quedado con él personalmente en que en una semana habría que tener ya una reunión en donde se presente los planes del gobierno para su segundo año y a la vez se presenten, por supuesto, como parte de los insumos para esos planes, las conversaciones que hoy día se lleven a cabo en Palacio de Gobierno y que van a ser un ingrediente también muy importante. Y por supuesto llevar esas conversaciones al Acuerdo Nacional significa abrir la cancha, ¿no? Evidentemente no es solamente el fujimorismo y el gobierno, sino ahí están los otros partidos políticos con representación parlamentaria, sobre todo, ¿no? Y actores de la sociedad civil que puedan probablemente validar esos consensos. En el acuerdo nadie tiene más peso que otro miembro del Acuerdo Nacional. O sea, no hay gigantes y pigmeos, no hay ejecutivos o legislativos a título individual y en función del peso de votación que puedan tener. En el Acuerdo Nacional todos están en igualdad de condiciones y todos deben aportar a que salgan los proyectos que necesitamos. La próxima semana entonces se celebra la reunión del Acuerdo Nacional en la cual se incorporarán, ¿no?, las propuestas que discutan hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Gracias, Javier Higuíñez, por acompañarnos esta mañana, secretario técnico del Acuerdo Nacional, que por supuesto se convierte en un actor, esperamos, crucial en los diálogos que comiencen el día de hoy. Vamos a las 8:18 a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.